Buenos días, queridos estudiantes de sexto. Qué alegría reencontrarme con ustedes, aunque sean de manera virtual, después de tan alegres vacaciones, porque yo creo que eso lo necesitamos. Queridos estudiantes, entreguemos a esta clase al Todopoderoso para que nos dé entendimiento, sabiduría, en el nombre poderoso de su Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, estudiantes, recordamos que al principio de año nosotros hablamos de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, en lo que concierne a nosotros, es la historia y la geografía. Pero vamos a recordar que es las ciencias sociales. Las ciencias sociales estudian la superficie de la tierra y la forma en que vive el hombre, los animales y las plantas dentro de ella. Entonces vamos a tomar como referencia el concepto de historia. Pero antes de tener el concepto de historia, vamos a recordar cuándo surge la historia. La historia surge con la invención de la escritura. Es por ello que a todos los hechos ocurridos antes de la invención de la escritura se les denomina prehistoria. Entonces, miramos ahora sí la definición de historia. La historia es la ciencia social que investiga, analiza, interpreta, explica hechos desarrollados por la civilización en forma ordenada y cronológica. ¿Esto qué significa? Que esos hechos que han ocurrido a través de la humanidad nos van dando una enseñanza. Cómo el hombre, cómo se ha desarrollado el hombre a través de las etapas históricas o cómo ha tenido su evolución en el aspecto económico, político y social. Por eso, la historia como ciencia es la que se encarga de investigar, analizar e interpretar esos hechos. Entonces, ¿por qué es importante la historia? La historia es importante porque permite el conocimiento del pasado, ayuda a interpretar los tiempos en que vivimos y proporciona valores para la formación de la personalidad. ¿Por qué permite el conocimiento del pasado? Porque del pasado nosotros venimos aprendiendo y es el historiador que a través de sus investigaciones, de sus análisis, nos ha traído a nuestro presente ese pasado que conocemos de los primeros pobladores, de los indígenas, de todo lo que ocurrió en determinada época, que aquí nos va a servir, ayudar a interpretar los tiempos en que vivimos. O sea, esa época a través de una ciencia que vamos ahorita a entender mejor, que va a ser la cronología, es la que nos va a indicar el tiempo en que esos hechos se desarrollaron. ¿Y qué nos va a permitir a nosotros? Nos va a proporcionar valores para la formación de la personalidad. Por eso, el que no conoce su historia está condenada a repetirla. Bueno, para construir la historia o para reconstruir la historia, ¿a qué debemos recurrir? ¿Cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a saber nosotros de la historia de nuestros antepasados? A través de fuentes o testimonios. ¿Cómo van a ser esas fuentes o testimonios? ¿Cómo nos van a ayudar? ¿O cómo van a ayudar al historiador? Esas fuentes van a ser escritas, fuentes materiales y fuentes orales. Entonces, para reconstruir la historia debemos recurrir, como les dije, a fuentes o testimonios escritas. Vamos a ver a través de esas fuentes o testimonios, lo vamos a encontrar a través de las esculturas, grabados e imágenes. ¿Sabías que el hombre, para reconstruir su pasado con objetividad y orden, debe recoger todas las fuentes o testimonios que demuestran la acción de los seres humanos en el pasado? O sea, él es una recopilación de todo lo que nosotros conocemos del pasado, pero en nuestro presente, pero eso es a través de los historiadores y la historia. Bueno, aquí estamos hablando de esas fuentes, los testimonios, que existen tres tipos de fuentes.
¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes o testimonios, fuentes orales, fuentes escritas y fuentes materiales. Ahora sí, que para entender cada una de estas fuentes, entonces vamos acá a interpretar cada una de estas fuentes. Las fuentes orales son las narraciones orales y comprenden todas las costumbres o tradiciones como tales, las leyendas, los mitos, las costumbres y las fábulas orales. Esas fuentes orales, por eso es muy importante relacionar la historia con la clase de español, porque tengo la seguridad que cada uno de estos conceptos ustedes lo conocen muy bien. Entonces, por ejemplo, la leyenda. Hay una leyenda aquí en Colombia muy importante, la leyenda del Dorado. La leyenda del Dorado, ¿en qué consistía? Cuando los españoles vinieron, se apoderaron de la riqueza en el altiplano cundiboyacense, de la riqueza del pueblo muisca, y así sucedía. Los mitos son personajes interesantes, que especialmente dioses que se dio, por ejemplo, en la cultura griega. Podemos destacar a Zeus, podemos destacar a Apolo, entre otros. Las costumbres o tradiciones es aquello que el hombre siempre lo practica, como por ejemplo, tomemos como referencia los carnavales de Barranquilla. Eso es algo que todos lo tenemos en nuestro chip. Entonces, aquí las fábulas. Las fábulas son interpretaciones de animales, y esto que nos deja una enseñanza. Aquí podemos ver entonces, cuando hablamos de fuentes orales, un orador muy importante, Pericles, que tuvo su origen en Esparta, donde él daba a conocer en sus encuentros poesías, todo lo relacionado con la oratoria. Entonces vamos a otra fuente muy interesante, que va a ser fuentes escritas. ¿Qué son las fuentes escritas? Son todos aquellos documentos escritos que ayudan a reconstruir la historia. Ojo, documentos escritos. ¿Cuáles son esos documentos? Las inscripciones, manuscritos, crónicas o periódicos, los libros y los impresos. Todo eso, toda esa recuperación de esa fuente nos va a llevar a conocer todo el desarrollo o evolución del hombre a través de la historia. Aquí podemos mirar, por ejemplo, una inscripción. Aquí de los por ejemplo, en Egipto, los jeroglíficos. También en Roma, los números romanos, que ahí se los dejo para que lo recuerden, que sé que lo saben. Entonces los números romanos están inscritos. El derecho romano, todas estas inscripciones que de pronto hace muchos años y hasta antes de Cristo se desarrollaron, pero que ahora se ponen en práctica. Ustedes, cuando vayan a estudiar derecho, algunos de ustedes que les gustaría, y sé que los veré, de abogado, cuando estén estudiando abogado, van a estudiar algo importante que se dio en esa época como fuente escrita, el derecho romano. Entonces, aquí, eso lo tenemos, como les dije, a través de, ¿cómo lo encontramos? A través de inscripciones, manuscritos, crónicas o periódicos, libros e impresos, que nos sirven a nosotros para actualizar lo antiguo. Ahora vamos a tener otras fuentes importantes, como va a ser las fuentes materiales o las fuentes monumentales. ¿Qué son las fuentes materiales o monumentales? Son todas aquellas evidencias monumentales, como vestigios, restos conservados, algunas fuentes materiales que el hombre a través de su pasado ha dejado, y que ha dejado huella, porque de pronto algunas edificaciones, es importante cuando ustedes estudien Mesopotamia, van a encontrar los jardines colgantes de Babilonia. Cuando ustedes lo vean a una imagen, van a decir qué bello fue
esa edificación. Ese fue un rey que se lo hizo en honor a su esposa porque ella estaba aburrida para que ella paseara, pero no es solamente que yo se lo diga, sino que ustedes miren las imágenes. También podemos destacar acá caminos, esculturas, grabados, imágenes, hasta utensilios que el hombre utilizaba, cucharas, platos. Todas esas son fuentes materiales o monumentales que nos van a servir como vestigio para conocer toda esa cultura que se desarrolló en el pasado. Bueno, queridos estudiantes, vamos a continuar acá con las ciencias auxiliares de la historia. Aquí, ciencias auxiliares de la historia.